Hola hermanos, el Señor les bendiga. Es un placer poder compartir de su palabra y poder aprender más de ella, ¿cierto? Poder ver cómo el Señor a través de su palabra nos va enseñando, nos va instruyendo y nos va mostrando el camino, nos va mostrando la verdad y nos va mostrando la vida. Así que le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber dispuesto su vida en favor de la nuestra. Así que vamos a orar al Señor, pedirle la dirección al Espíritu Santo para que podamos predicar su palabra. Amén. Oramos al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, tu gracia, tu bondad hacia nuestra vida, Señor. Padre celestial, en esta tarde yo quiero pedirte una unción especial a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sea revelando, Señor, tu palabra a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, si hay hermanos enfermos, necesitados de ti, Señor, si hay angustiados, si hay, Señor, que están pasando necesidades, penas, Señor, que tu palabra sea el consuelo para ellos, Señor, que podamos saber que ahí encontramos, Señor, la vida eterna, dice tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque tú nos sacias esa sed, Señor amado, cuando estamos secos, sedientos, Señor, tú eres el que sacia esa sed para nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, revélate cada día en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy día vamos a hablar un poquito de la vida de Pedro. La Biblia tiene mucho que hablar del apóstol San Pedro, ¿cierto? Pero primeramente vamos a ver cómo Dios llama a Pedro, ¿cierto? Cómo Jesús llama a Pedro. Cuando Jesús comienza, ¿cierto?, su ministerio, él necesitaba, ¿cierto?, estos discípulos, y él comienza a buscar los discípulos, y entre estos se encuentra con Pedro. Y vamos a leer en Mateo 4:18, ¿cierto? Mateo 4:18 dice: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Amén. Entonces aquí vemos cómo el Señor Jesucristo llama a Pedro. Y lo que me llama la atención, hermanos, que si bien Pedro había escuchado del Señor Jesucristo a través de su hermano, ¿cierto? Porque su hermano ya había escuchado las prédicas de Juan el Bautista, pero lo que me llama la atención acá de Pedro, que Pedro no pone en duda, ¿cierto?, el llamamiento que le hace Jesús. Pedro no le pone obstáculos, Pedro no dice que no, sino que él, ¿cierto?, dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces ellos no titubearon, no dijeron nada, sino que al instante dice que dejaron sus redes y siguieron al Señor Jesucristo. Y nosotros, ¿cómo podemos ver aquí? Que este Pedro era obediente, tenía, ¿cierto?, esa capacidad de obediencia hacia el Señor Jesucristo, porque el Señor lo estaba llamando para ser parte de su ministerio. El Señor, quizás en este momento Pedro no dimensionaba, ¿cierto?, todo lo que le iba a acontecer en el camino con este llamamiento que le estaba haciendo el Señor. Él pensaba que iba a ser algo fácil, ¿cierto? Y así muchas veces nosotros también pensamos que va a ser algo fácil seguir al Señor, pero muchas veces se nos complica, ¿cierto? Tenemos dificultades, vivimos momentos difíciles, pero déjeme decirle que el Señor siempre está ahí, el Señor siempre está ahí, porque si nos hace un llamado, el Señor nos llamó, ¿cierto?, para ser parte también de este ministerio.
El Señor tiene cuidado de nosotros, Él se preocupa de nosotros, así como también llamó a Pedro y se preocupó en toda la vida de Pedro, asimismo también el Señor se preocupa de nosotros. Y también tenía una finalidad, este llamado que le hizo el Señor a Pedro, cambiar su vida. El Señor quería que Pedro ya no pescara más, ¿cierto? Pescado, sino le dijo, vas a ser pescador de hombres. Le estaba dando un sentido a su vida, le estaba dando un propósito a su vida. Y asimismo el Señor también, cuando nos llamó a nosotros, también nos dio un propósito y nos dio un sentido a nuestra vida. Yo no sé, hermanos, cómo fue tu llamado, si fue con dolor, si fue obediente, si se demoró, o pasaron años y el Señor le llamaba y usted se resistía, pero aquí vemos a un Pedro que inmediatamente cuando el Señor le hace el llamado, Pedro deja todo y le sigue, ¿cierto? Porque hermano, a nosotros nos cuesta tanto ser cambiados por el Señor, nos cuesta, nuestra naturaleza tiende, ¿cierto?, a volver a lo de antes, a volver a lo antiguo. Yo ilustraba esto así como cuando un bebé, ¿cierto?, tiene un remolino en su cabecita, usted trata de peinárselo para un lado y el remolino dura un momento, pero luego vuelve a su estado normal, y así muchas veces nosotros nos pasa como hijos del Señor, ¿cierto? Queremos ser cambiados, queremos renovar, decimos, ya Señor, no voy a tener más este pecado, no voy a hacer más esto, pero volvemos, ¿cierto?, a caer en el mismo pecado. Pero el Señor es bueno, hermano, déjeme decirle que Él está atento a lo que usted tiene, a lo que usted quiere, a lo que usted necesita. Así como Pedro, ¿cierto?, fue haciendo transformada su vida se fue transformando a medida que fue pasando el ministerio de Jesús. Podemos ver que Pedro fue renovándose a través de todo el tiempo que él estuvo con Jesús. Vemos a un Pedro que era impulsivo, ¿cierto? Un colérico, un Pedro que siempre estaba atento a lo que el Señor iba a hacer, un Pedro que el Señor se movía para allá y Pedro estaba atento ahí a lo que Él dispusiera. Y así debe ser nuestra vida, estar atento a lo que el Señor quiere de nosotros, estar atento a lo que el Señor está planeando para nosotros. También vemos a un Pedro, ¿cierto?, que oraba y se quedaba dormido, ¿cierto? Vemos a un Pedro que confundió a Jesús con un fantasma. Vemos a un Pedro defensor, ¿cierto? Cuando fueron a atrapar a Jesús, Pedro le cortó la oreja al soldado diciendo, aquí nadie se mete con Jesús porque estoy yo para defenderlo, ¿cierto? Pero el Señor lo pone en su lugar, le dice, Pedro, no es con espada, sino que con el Santo Espíritu de Dios. Pedro caminó sobre las aguas, fue el único discípulo que se atrevió, ¿cierto? Vio a Jesús y con su impulsividad, ¿cierto?, quiso saltar de la barca y caminar sobre el agua, pero vio las circunstancias y se comenzó a hundir. Y muchas veces, hermanos, nos pasa esto, que somos impulsivos, hacemos cosas impulsivamente sin pensar y después nos asustamos, nos arrepentimos. Pero está el Señor ahí para levantarnos, porque así como cuando Pedro caminó sobre las aguas, el Señor no lo dejó hundirse, lo levantó, lo rescató, y asimismo el Señor es con nosotros. Él es bueno con nosotros, Él está ahí para levantarnos, para rescatarnos, ¿cierto?, cuando nosotros nos vamos hundiendo. También, hermanos, la parte más triste que yo creo que vivió Pedro fue cuando le negó a Jesús. Nosotros podemos ver en Mateo 26, 69. Mateo 6, 69 dice,
Mateo 6:69. Perdón, Mateo 26:69. Mateo 26:69 dice así. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él le negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban allí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Entonces, hermanos, ahí está cuando Pedro niega a Jesús. Y yo creo que lo más triste que pudo haber pasado Pedro fue cuando negó al Señor. Y muchas veces nosotros, hermanos, también le negamos al Señor, le negamos de cualquier forma cuando tomamos decisiones y no incluimos al Señor. Cuando no predicamos del Señor, también lo negamos. Y hay tantas formas de negar al Señor, y eso tiene que desgarrar nuestra alma, eso tiene que hacernos tomar conciencia, eso tiene que hacer, hermanos, que nosotros no queramos negar al Señor. Eso tiene que ser un sufrimiento para nosotros cuando lo hacemos y arrepentirnos, porque Pedro después dice que lloró amargamente cuando él negó a Jesús, porque él le dijo: Yo iré contigo hasta la muerte, ¿cierto? Y es algo que él no pudo cumplir. Y muchas veces nosotros también decimos: Señor, moriría por ti. Pero realmente, hermanos, moriríamos por el Señor. Realmente estamos dispuestos a pagar el precio por el Señor. Realmente estamos tan enamorados del Señor, estamos tan dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. Que el Señor nos ayude a cada día querer ser mejores para el Señor, ser más amables, ser más conscientes de que el Señor está con nosotros, que Él puso el Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros vayamos renovándonos, nos vayamos cambiando, para que el Señor, cierto, vaya transformando nuestra vida y vamos dejando atrás nuestro pecado. Cierto, Pedro tuvo que pasar, cierto, por este momento tan crítico en su vida, lo podríamos llamar, porque fue una forma que él fue parte, cierto, de su proceso para ir cambiando, para irse renovando. Y así muchas veces, hermanos, tenemos que pasar cosas muy fuertes para irnos transformando, para irnos cambiando. Y es la única manera que nosotros muchas veces podamos entender que Dios tiene cuidado de nosotros, que Él tiene nuestra vida tomada, cierto, que Él es el que está siempre atento a nosotros, que Él está vigilante a nuestra vida, que Él está preocupado, cierto, de nosotros. Así como yo creo que acá es cuando comienza la transformación de Pedro, cuando él enfrenta, cierto, todo su temor, todo su miedo y esa vergüenza de haberlo negado. Ahí comienza, cierto, la transformación de Pedro. Ahí comienza porque Pedro reconoce, cierto, que falló, que le falló al Señor.
reconoce que es un pecador, reconoce que es falto, reconoce que aún le falta tanto para poder seguir al Señor y agradarle al Señor. Y asimismo, hermanos, también nosotros nos reconocemos delante del Señor, pecadores, nos reconocemos que nos falta tanto en esta tarde, hermanos. Queremos reconocer delante del Señor que nos falta tanto para llegar a la estatura de Cristo. Pero déjeme decirle que tenemos algo maravilloso que se llama Espíritu Santo, el mismo Espíritu que transformó a Pedro. Hermanos, ese mismo Espíritu es el que está en nuestra vida, ese mismo Espíritu que él después, si leemos en el libro de los Hechos, es un Pedro totalmente cambiado, totalmente renovado. Cada uno de nosotros, ¿cierto?, debemos demostrar cómo amamos al Señor, debemos demostrar cómo queremos cambiar, cómo queremos ser transformados, cómo queremos ser renovados a través de la presencia del Señor. ¿Cierto? El Señor tiene tanto amor para nosotros, el Señor tiene tanto para darnos, hermanos, pero muchas veces nosotros somos los que lo limitamos, nosotros somos los que no lo dejamos que Él actúe en nuestra vida, le ponemos límites al Señor. Pero déjeme decirle que esta tarde el Señor quiere que usted se liberte, que usted deje atrás, ¿cierto?, todo el pecado, todo eso que atrapa, ¿cierto?, la bondad del Señor que quiere para con nosotros. Vemos a este Pedro lleno del Espíritu Santo. En Hechos, como le estaba diciendo, vemos a un Pedro totalmente cambiado, totalmente renovado, a un Pedro que le predica, ¿cierto?, a una multitud, un Pedro que se levanta, un Pedro que saca la voz, alza la voz por nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, ¿cierto?, ya había pasado, había muerto, había resucitado. Él lo había visto con sus propios ojos, y por eso, hermanos, Pedro estaba tan seguro de él, ya estaba, ¿cierto?, creyendo que Jesucristo era el único camino, la única verdad y la única vida que él podría haber experimentado, ¿cierto?, con el Señor. Dice, primer discurso de Pedro. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 12, alzó la voz. Acá vemos a un Pedro seguro, un Pedro que alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto había pasado, hermanos, antes de la llenura del Espíritu Santo en Pentecostés, antes que Pedro, después que Pedro estaba predicando esto, había pasado la llenura del Espíritu Santo. Dice, y en estos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y le daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Dice, varón israelita, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros,
con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pretendéis y prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Amén. Aquí vemos a un Pedro, ¿cierto?, totalmente lleno del Espíritu Santo primeramente, y reconociendo que Jesús, ¿cierto?, era el único Dios, el único que podía salvar y el único, ¿cierto?, que en el nombre de Él serán salvos, le está diciendo. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ustedes pueden ser salvos. Y aunque ustedes hayan decidido, ¿cierto?, matar a nuestro Señor Jesucristo, ni la muerte, dice, pudo retenerlo. Y aquí vemos a un Pedro totalmente cambiado, totalmente renovado y totalmente, ¿cierto?, convencido de que Dios, que Jesús es el único Salvador de este mundo. Y eso es lo que nosotros, hermanos, tenemos que tener la convicción y decirle a otros que Jesús es el único camino. No hay otro en que nosotros podamos confiar en este tiempo, que estamos en tiempos difíciles, ¿cierto? Él quiere cambiar nuestra vida, quiere cambiar nuestro corazón, quiere hacer algo nuevo en nosotros, pero todo esto es a través del Espíritu Santo, a través de que nosotros podamos dejar que el Señor cambie nuestra vida, que el Señor renueve nuestra vida, que el Señor vaya obrando en aquellas cosas que están tan pegadas en nuestro corazón, que están como este remolino, ¿cierto?, que nosotros lo queremos volver para un lado, pero esto vuelve. El Señor quiere obrar ahí. El Señor no le importa cuántas veces le neguemos, no importa cuántas veces podamos caer, Él está ahí para levantarnos, Él está ahí para tener misericordia de nosotros, Él está ahí para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad, para dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. Dios quiere que llevemos una vida sobrenatural, que podamos caminar sobre el agua, ¿cierto?, y no caernos, que podamos llevar una vida sobrenatural a través del Espíritu Santo, que podamos tener experiencias nuevas, que podamos tener ciertas manifestaciones nuevas del Espíritu Santo. Él anhela transformarnos, así como transformó el caminar de Pedro. Pedro tuvo un largo proceso, ¿cierto?, que tuvo que pasar al lado del Señor Jesucristo, pero siempre fue un Pedro que fue obediente, hermano, fue un Pedro que estuvo atento, un Pedro que no titubeaba en hacer las cosas. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que seamos atentos, que estemos atentos a lo que Él quiere de nuestra vida. Y porque el Señor puede hacer grandes cosas en nosotros, solamente nosotros tenemos que disponernos, tenemos que reconocer, ¿cierto?, nuestro pecado, tenemos que reconocer que Él es dueño de nuestra vida, tenemos que reconocer que solamente en Él podemos encontrar esta salvación y esta vida eterna. Así que, hermanos, ¿cómo no creer a nuestro Dios maravilloso, a este Jesús que transforma nuestra vida, a este Jesús que está esperando, ¿cierto?, que nosotros podamos cada día renovar nuestro entendimiento, que nosotros cada día podamos encontrarnos con Él, tener una cita con Él, que nosotros queramos, ¿cierto?, sacar todo eso, como decía la palabra el domingo, Señor, sacar todo eso que no te agrada, ¿cierto?, sacar todo eso que está pegado en nuestro corazón, que está como
arraigado ahí en nuestra vida, sacar todo ese pecado y limpiarnos para que el Señor pueda transformarnos así como transformó a este Pedro. Si veíamos un Pedro, cierto, que se quedaba dormido en la oración, así el Señor quiere que nosotros seamos transformados, que no nos quedemos dormidos orando, sino que aprendamos, Señor, a estar atentos y a poder ser más fieles con el Señor, a poder ser más gentiles, a poder ser más buenos, ¿cierto? A poder ser más obedientes, humildes, a poder ser más llenos del Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, yo le invito a que usted pueda estudiar la vida de Pedro. Pedro es un tremendo siervo del Señor. Aquí en la palabra, si usted sigue leyendo más adelante, se va a encontrar con un Pedro que sana, con un Pedro que resucitó, ¿cierto? A Tabita, va a encontrar a un Pedro que solamente cuando él pasaba las personas sanaban, y eso solamente porque él creyó en este Jesús maravilloso. Él se dio cuenta que a pesar que tuvo tanto tiempo con el Señor, después que el Señor murió y resucitó, él se dio cuenta cuán grande era su poder, cuán grande era este Espíritu Santo que él nos dejó, cuán grande es el amor que tiene por nosotros. Así que, hermanos, el Señor les bendiga, sigamos adelante confiando en nuestro Dios, en nuestra redención, sigamos confiando que Él tiene todo bajo control y que Él es el dueño de nuestra vida. Que el Señor les bendiga y vamos a orar. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios amado, en que nosotros podemos, Señor, aprender de Pedro, Señor. Pedro, Señor, donde podemos ver que él comenzó su ministerio, Señor, siendo un pescador, un sencillo pescador, Señor. No era letrado, no tenía conocimiento de otras cosas, Señor, pero más él fue creciendo. Cuando fue caminando al lado tuyo, Señor, él fue viendo tus pasos, fue confiando en ti, fue creyendo en ti, Señor amado. Y eso mismo nos ha pasado, Señor, en nuestra vida. Cuando hemos ido caminando al lado tuyo, Señor, hemos ido comprendiendo cuán grande ha sido tu amor por nosotros. Hemos ido comprendiendo cuánto ha sido el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Pero sabemos, Señor, que nos falta tanto aún, Señor, para poder entender, Dios amado, que debemos ser renovados, que debemos ser cambiados, así como tú cambiaste a Pedro, Señor. Cambia nuestra vida cada día, Señor. Haznos entender que solamente a través del Espíritu Santo podemos ser renovados y cambiados. Saca de nuestro corazón todo aquello que no te agrada, Señor. Saca de nuestro corazón lo que está arraigado, ese remolino que quiere volver a su posición. Nosotros lo volvemos, pero Él vuelve, Señor. Saca, Señor, todo el pecado que asedia nuestra vida, Señor. Haznos, Señor, como Pedro, poder confiar, poder alzar nuestra voz, poder levantarnos, Señor amado, y decir que solo tú eres Dios, que ni la muerte ni nada tiene poder, Señor, contra ti, Dios amado. Porque tú resucitaste al tercer día. Pedro fue a ver tu tumba y tu tumba estaba vacía, Señor. ¿Cómo no iba a creer en este Jesús maravilloso? Padre bendito, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos parte de tu iglesia, de tu pueblo, Dios amado. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Consuélale, Dios amado. Sánale, renuévale y muéstrale, Padre bendito, en qué área quieres trabajar con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre maravilloso. En el nombre de Jesús.
Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y un placer poder predicar la palabra del Señor. Muchos saludos, que el Señor les bendiga. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Al alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Santo eres Jesús, te adoramos, Rey glorioso. Te amamos, Jesús, amamos estar contigo, amamos adorarte, amamos estar en tu presencia, Señor. Lindo eres, Señor, hermoso, hermoso eres, Jesús. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es, y su nombre es santo.